Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes y que les fortalezca grandemente en el caminar, en el andar que nos ha dado el Eterno. Bien, estamos en la carta a los Efesios y estamos en el Perec 5 y vamos a dar lectura 25. Dice así: Maridos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la congregación, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese pura y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo cuida, como también Mashiach a la comunidad. Bien, pues una metáfora que usa aquí Rav Shaul al respecto para para enseñar de una manera importante la forma en que se tiene que tener el trato con la mujer, y una reflexión muy importante al respecto de cómo es que la relación que tenemos en el matrimonio, esa relación de matrimonio se refleja de una manera muy importante en nuestra vida, es decir, en nuestra relación con el Eterno, quien es bendito. Entonces, una situación muy importante es la sujeción, y entender y comprender que la expresión de amor que hay en el caso de Mashiach por la comunidad es algo extraordinario, y expresa el hecho de que el marido debe amar a su esposa así como Mashiach amó a la congregación. Es decir, pone ejemplo del amor de Mashiach hacia Israel, y esto es muy, muy importante. Dice las razones por las cuales se entregó, y dice: para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la entrega de Mashiach en el madero? Para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que una de las cosas importantes era y fue que la entrega de Mashiach definitivamente tenía el propósito de santificar a la comunidad, a la congregación, al pueblo de Israel. Esto es muy, muy, muy importante, porque sin esta santificación no puede haber una relación con el Eterno, quien es bendito. Y entonces el factor Mashiach era importante que se revelara a través de Mashiach Yeshua, de tal manera que cumpliera el propósito del Eterno, y es precisamente que a través de su sacrificio en el madero trajera la redención y el perdón de los pecados, que daría la condición de limpieza, de tajor, de pureza a la comunidad, y de esta manera poder tener de una manera importante esa relación de pacto con el Eterno. No se podía tener una relación de pacto, especialmente en el caso de los gentiles, que se tenían que hacer su conversión al pueblo de Israel, y solamente así se les daba la oportunidad de participar dentro de. Pero sin embargo, el Eterno tenía un propósito muy importante, y hablando de los gentiles, una de las cosas importantísimas que el Eterno planeó es precisamente que a través de la apertura que hace Yeshua HaMashiach como el Redentor, así como lo hizo Moshe y abrió el mar para que saliera el pueblo de Israel de casa de servidumbre de Egipto, así también Mashiach no solamente sacaría espiritualmente al pueblo de Israel, es decir, de su iniquidad, de su maldad, de su pecado, pero también y muy especialmente se le abriría las puertas a los gentiles para que ellos también pasaran el mar, para que ellos mismos fueran y experimentaran la tevilá, y esa tevilá
les transformara, purificando sus pecados de tal manera que por la Neshama de Yeshua HaMashiach se logra esto y consecuentemente tener una relación importante con el Eterno. Y esa relación es una relación de pacto que el Eterno, quien es bendito, tiene y que dio por medio de Yeshua HaMashiach. Y dice que la purificó por el lavamiento de la palabra. Es decir, que esto se cumple para que nosotros podamos purificados, estando en la condición de pureza, tener una relación con el Eterno. No se podía y no se puede tener una relación con el Eterno sin tener la redención, sin tener la purificación, sin tener el perdón de los pecados. Entonces, cuando la persona está en esa condición, no puede tener una relación con el Eterno. Y por eso es que el Eterno proveyó de Mashiach para purificarnos por medio del cumplimiento de la palabra, y dado que el mismo Mashiach es el espíritu de la misma palabra, luego entonces Él produjo en nuestras vidas, en su momento y a través de las generaciones, a cada uno que ha creído y le ha creído a Dios, le ha purificado y le ha transformado de una manera importante. Entonces, ¿es importante entonces la purificación? Sí, pero también es importante saber y entender que lo que establece el Eterno ahora como la liturgia, la forma, las leyes para poder tener una purificación y una relación con Él, es a través de Mashiach Yeshua. Su sacrificio no es que Él muere y muere y muere como hacían los animalitos. Había pecado, por ejemplo, y llevaban un animal y lo sacrificaban y lo presentaban allí para redención. Y esto estamos hablando de los pecados que no eran de muerte. Esos eran los únicos que eran perdonados, pero los pecados de muerte, como era la idolatría, la inmoralidad sexual, el asesinato, el robo, la blasfemia, no eran perdonados por esto. Entonces, por esta razón, nosotros debemos entender que era necesario que viniera Mashiach Yeshua y que muriera en el madero para darnos la provisión que no se podía tener en los ritos, en los sacrificios levíticos. Y entonces cuando hay esto, cuando se experimenta esta situación, entonces el Eterno nos da la oportunidad de purificarnos y de tener una relación con Él. No sin ella, es decir, sin ella no podemos tener una relación con Hashem. Y por eso sería importante que el Mashiach viniera y purificara a un pueblo, de tal manera que cuando nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, le estamos creyendo a Dios y nos es contado por justicia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese pura y sin mancha. Es decir, no puede el pueblo de Israel vivir como se le antoja. Se oye fuerte, pero así es. No puede vivir en la iniquidad, en la maldad, en el pecado, en la saberot. No puede vivir así el pueblo de Israel, y sobre todo los elegidos. Porque nuestro santo maestro habló y dijo, no todos los que son hijos de Abraham son Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo que se purifica, que se santifica y que vive y que obedece al Eterno. Y hay muchos judíos, desgraciadamente, que no cumplen ni se alinean a la voluntad del Eterno y viven como ellos quieren, como si fueran un gentil o peor que un gentil. Entonces, y esto estamos hablando de un buen porcentaje, demasiado importante, por lo que se requiere que los que realmente hacen un pacto del Eterno sea un pacto verdadero, justo, bueno, santo, y como dice nuestros libros, que no nos cansemos de hacer el bien.
Al final del día cosecharemos. Mientras tanto, nosotros tenemos que vivir ese pacto. ¿Cuándo? Siempre siendo fieles, constantes, creciendo en la voluntad del Eterno. No podemos dejar de crecer, aun cuando adquiramos los años y aun cuando el cuerpo, este tabernáculo, decía Rab Shaul, se desgasta, aún así nosotros nos vamos renovando por dentro y el alma es la que se fortalece y la que rejuvenece, la que toma la fuerza en base al servicio al Eterno, en base a los mandamientos, en base a la transformación que producen los mandamientos en nuestras vidas. Y entonces por eso es tan importante, y eso se inició precisamente en ese punto, en el punto donde fuimos lavados, donde fuimos limpiados de nuestras impurezas, de nuestras iniquidades, de nuestra saberot. Dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y esta es una metáfora al respecto de la relación que el Eterno busca y tiene con la comunidad de Israel. Él la cuida, Él la protege, la ayuda para que pueda la comunidad crecer y santificarse por la palabra. Nos ayuda el Eterno a que nos seamos transformados. Somos llamados afuera del mundo, somos llamados a tener y experimentar una relación de pacto con el Eterno. Y esta relación de pacto, cuando empieza, termina hasta el día de Mashiach. Y entonces no nos podemos cansar de hacer el bien. Tenemos que vivir con una constante, creyendo, entendiendo, viviendo, transformando nuestras vidas a través del conocimiento de los mandamientos, de la Torá, de tal manera que nos transformemos. Y eso lo podemos evaluar nosotros. Esto lo podemos evaluar, porque muchas veces uno piensa que pues nada más camina, pero no sabe uno para dónde va. Pues te voy a decir que en este camino que el Eterno nos ha dado, en la medida que tú vas caminando y pasan las cosas y muchas cosas buenas y las cosas que no nos gustan también nos pasan, tienen el propósito del Eterno de lo bueno para nosotros. Escrito está, Ganzule Toa, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, por lo tanto, el Eterno, quien es bendito, trae esta transformación en nuestra vida, y a veces para transformarnos hay adversidad, a veces hay tropiezos, a veces hay un sinfín de circunstancias en nuestra vida, porque a veces somos duros como el coco, y a veces al coco hay que golpearlo para poderle sacar el agua. Así también nosotros, si nos hemos de santificar, tendremos que ser muchas veces tratados en la forma que necesitamos para que nuestras vidas se cambien y nos permanezcamos como llegamos. El Eterno nos cambia, el Eterno nos está cambiando, nos está transformando, y como diría Rab Shaul, ya no soy lo que era, pero todavía no soy lo que debo ser. Y entonces nos debemos esforzar por lograr alcanzar el propósito que el Eterno tiene en nuestra vida, en lo personal. Tanto hombres como mujeres nos debemos de esforzar por cumplir los mandamientos, porque los mandamientos son los que nos transforman. Y cada vez de que tú te niegas a cumplir un mandamiento, te estás negando a crecer, te estás negando a elevarte. Y muchas veces las situaciones de disciplina y a veces circunstancias en la vida llegan, no necesariamente siempre, pero cuando hay dureza en el corazón, el Eterno trae y nos pone, como nosotros hacemos con algunas carnes, el ablandador. Y eso son a través de las pruebas y de las circunstancias. Y para que no nos pongamos duros y para que no seamos insensatos, y el Eterno sabe cómo tratarnos a cada uno. No nos trata de una manera que no podamos nosotros reaccionar. Desgraciadamente, cada quien es responsable de su reacción ante las circunstancias. Por lo tanto, mis amados, esta metáfora
en del cuidado del Eterno hacia su consorte, que es la comunidad del pueblo de Israel, tiene el propósito de santificarla, de guardarla, de transformarla de una manera importante. Y por eso es que el Eterno, cada Shabbat y entre los días de la semana, busca que nosotros le hallemos y transformemos nuestra vida al ir albergando en nuestro corazón la Dabar de Hashem. Que tengas un magnífico día y un Shabbat extraordinario. Shalom, shalom.